estamos en, perdón, aquí no tengo el incremento, no se los puse en la, pero estamos en el incremento número 115 del estudio del reino venidero. Estamos viendo el asunto de esta teología del reino ahora presentada por los proponentes de esa teología, y estamos viendo que esto se trata de la hermenéutica complementaria que tuerce un poco las escrituras para adaptar las cosas a la manera que ellos la quieren proponer. Y hemos culminado el estudio anterior viendo la cantidad de información bíblica que existe para desenmascarar ese punto de vista. La Biblia misma se defiende a sí misma. Simplemente que nosotros tenemos que conocer los versículos bíblicos y saberlos aplicar correctamente. Entonces, culminamos la clase anterior viendo este versículo 15 del capítulo 19 de Juan, que dice: entonces ellos gritaron, fuera, fuera, crucifíquenle. Y Pilato les dijo, he de crucificar a vuestro rey. Y los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que César. Aquí lo que estamos hablando es el hecho de que cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio de Lucas, 45 veces se menciona el reino de Dios y que la presencia de Dios estaba ahí con ellos y que el reino era algo inminente, que iba a suceder inmediatamente si el pueblo aceptaba a el Señor Jesucristo como su Mesías. Pero nos damos cuenta de que los líderes políticos guían al pueblo a irse en contra del Señor, y era la presión política tan fuerte que ellos hicieron más caso pues a los políticos y hicieron darle muerte al Mesías, y por eso posterga su reino y no lo da en incrementos a la iglesia. Incluso en ese momento la iglesia no se conocía. No había una iglesia. La iglesia viene después de la muerte del Señor Jesucristo, 50 días después. En el día de Pentecostés es cuando inicia la iglesia, o sea que no se conocía nada. Esto era información específica solamente para los judíos. Ahora los proponentes del reino ahora quieren utilizar esto y ponerlo en la edad de la iglesia como si el Señor Jesucristo estuviera gobernando desde el trono de David en el cielo en estos momentos. Entonces esa es la posición que ellos tienen y eso es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros como embajadores de Cristo nos interesa tener esta información a flor de piel, porque cuando ustedes hablen con otros hermanos cristianos, ustedes se dan cuenta que la posición que ellos tienen se apega a esta manera de pensar. Y es una posición errónea, es una posición que no concuerda con lo que está haciendo Pablo a través de la oikonomía, que es la administración de la casa de Dios. Y que la iglesia era algo totalmente desconocido en el Antiguo Testamento y por eso se le conoce como la edad del misterio. Ustedes comprenderán que no va a existir información del Antiguo Testamento durante el transcurso de la iglesia para decir que Dios está gobernando y que ahora la iglesia es Israel, que la iglesia ha suplantado a Israel. Entonces tiene que haber un cambio tremendo pues en todo lo que dice la palabra de Dios para que ellos puedan encajar sus doctrinas a lo que la Biblia dice. Entonces, ese versículo 19-15 nos deja saber por qué él postergó el reino. ¿Por qué? Porque él fue rechazado. Entonces, así que ya para el tiempo que los eventos fueron escritos en el libro de los Hechos, ya transcurrieron todas estas cosas. El reino ya estaba en un estado de postergación. Desde el momento que ellos lo llevan a la cruz, está postergado el reino y consecuentemente se refiere como la enseñanza final a un distante pues, del creyente de la edad de la iglesia. O sea que nosotros no vamos a ver eso porque nosotros vamos a ser levantados en el rapto de la iglesia. No nos pertenece a nosotros ver este asunto. O sea, no nos pertenece a nosotros. Nosotros no vamos a estar aquí. Solamente ese entendimiento entonces puede explicar el uso voluminoso que tiene en el Evangelio de Lucas, el apóstol Lucas, comparado con el uso limitado en el libro de los Hechos. O sea que en el libro de los Hechos, que nos narra de la progresividad de la iglesia, ¿verdad? Porque eso es lo que hace, comienza con la iglesia incipiente y de ahí va desarrollando hasta que estamos el día de hoy. Es algo que tenía que tener un volumen tremendo para que nosotros supiéramos que el reino ya estaba aquí, pero solamente hay 8 alusiones al hecho de que el reino va a venir. Entonces, Stanley Toussaint, que se los he mencionado anteriormente, explica el asunto de la siguiente manera. Este es uno de los eruditos de la palabra de Dios que se especializa en este campo. Mire, recuérdense que todos nosotros, todos los pastores de todas las iglesias, edifican sobre la fundación de otros pastores y otras personas que han venido antes de nosotros. Porque una sola persona no puede con toda esta información, pero sí podemos abordarla. Sí podemos saber dónde se encuentra y nosotros sí tenemos el radar para saber que están correctos, o que están correctos o que no están correctos. Una de las dos cosas van a suceder. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros en estos momentos. Es difícil explicar el por qué Lucas no utiliza el término si el reino está siendo inaugurado. Él lo emplea 45 veces en el Evangelio
y uno esperaría que Lucas utilizara la palabra si algo tan extraordinario como la inauguración del reino hubiera tomado lugar. Es esperarse, ¿verdad? El hecho de que Lucas utiliza el reino solamente 8 veces en los Hechos, después de haberlo utilizado tan fuertemente en su Evangelio, implicaría que el reino no había comenzado, sino de hecho había sido pospuesto. Entonces esto tiene una claridad extraordinaria. Ahora, vamos a ver el asunto de caminar digno del reino. Nosotros tenemos que caminar dignos del reino. Y comenzamos escudriñando los textos en el Nuevo Testamento, que los teólogos del reino ahora pues han empleado en su atentado de arguir que el reino es una realidad presente para enseñar que ninguno de estos pasajes enseña un reino presente. Y fíjense la tarea tan difícil que es ir, porque ellos presentan esto porque ellos tienen una agenda. ¿Sí me explico? Entonces nosotros, para desmantelar todo, tenemos que regresar a todos los puntos que ellos tocan y limpiarlos con la misma palabra de Dios. Es una tarea difícil y no todas las personas tienen el equipo necesario para poder hacer, como comprenderán. Pues si no tienes conocimiento de estas cosas, tú no puedes arguir con una persona que tiene un conocimiento superior al tuyo. ¿Correcto? O sea, si tú no sabes dónde se encuentran estos pasajes bíblicos y qué es lo que quieren decir, entonces tú puedes ser fácilmente guiado a lugares que no te corresponden. Es algo difícil, pero tenemos que hacerlo. Nosotros somos embajadores del Todopoderoso y la política divina nos interesa a nosotros porque nosotros defendemos la posición divina. Entonces hemos examinado los textos típicos, tanto los evangelios como los que se encuentran en los hechos utilizados por los teólogos del reino ahora. Ahora, lo que me gustaría hacer es poner nuestra atención en las epístolas paulinas, porque resulta que el erudito, el muy genio, ¿verdad? No solamente era genio, sino que era sabio por la palabra de Dios, apóstol Pablo, ilumina el asunto de una forma extraordinaria. Entonces, y ya estamos hablando ya de los apóstoles que vienen después de los apóstoles que escribieron los evangelios. Entonces, lo primero que les quiero dar es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, que es utilizado precisamente por ellos. Entonces aquí se los pongo en la pantalla. Dice, para que anduvieran como es digno de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ellos utilizan este versículo, parece que ya está el reino aquí. Que Él los ha llamado para caminar en su reino y en su gloria. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí tenemos que apelar directamente a los idiomas originales, al griego. Ahí tiene una palabra que es subrayado, que es eis. Esa palabra se las voy a explicar en breve, pero nosotros tenemos que saber qué es lo que están haciendo ellos. Este versículo en realidad enseña la manifestación futura del reino en vez de un reino presente, completamente diferente. Doctor E.R. Craven, que se lo he presentado, que vivió en los años 1824 a 1908, dice en su excurso sobre Basilea, que fue el libro que él escribió, se enfoca en la palabra gloria al interpretar la palabra previa reino y explica que la preposición en el griego es eis. Ahí tiene la preposición eis, que está subrayada. Esa preposición en el griego, debido a que los creyentes en la tierra todavía no están en la gloria, ninguno de nosotros estamos en la gloria, no tenemos cuerpos glorificados, entonces todavía no están, es una expresión que manifiestamente es proléptica, que ocurre después de un hecho. ¿Okay? Y el hecho va a ser después del rapto de la iglesia, no durante el transcurso de la edad de la iglesia. O sea que ocurre en el futuro a partir de ciertos hechos que tienen que tomar lugar. Recuerden, permítanme llevarlos de nuevo al asunto de las perlas y el collar de perlas. Las perlas son los eventos históricos que utiliza Dios para culminar la historia con la glorificación y coronación del Señor Jesucristo en el reino milenario. ¿Okay? Y todos esos eventos están a través del cordel que los une, que son los pactos de Dios con Israel y con la iglesia. Se tienen que cumplir porque Dios ha puesto su firma en los pactos y Él tiene que llevar a cabo la historia. Entonces toda la historia tiene un significado, tiene sentido. No es una historia que tiene que ver con el asunto de aleatorio pues, o fortuito, o un pedazo de historia aquí y un pedazo de historia allá. Esto tiene que ver con el hecho de que hay una historia que concuerda y que sigue el patrón presentado por el Señor para que nosotros tengamos recuento de las cosas que están sucediendo. Y esto explica por qué todas las cosas que ocurren en todos los países tienen sentido.
porque Dios ha diseñado pues a través de su palabra lo que hace un país para entrar en el despojo y para entrar en la bendición. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos todo listo, presentado por Dios. Entonces este señor explica esto para presentarnos a nosotros las cosas que nosotros tenemos que saber. Aquí tenemos entonces la primera de Tesalonicenses 2:12 y dice, y les insistíamos en que anduvieran como es digno de Dios, que los llama a su propio reino y gloria. Del reino, aquí se habla eso, es en el futuro, no en el presente. Hay valores divinos pues que nosotros tenemos que ver. Ray, it might be better to lower the speed as long as it circulates because it's pretty loud. Okay? ¿Ustedes lo ven de esa manera? Sí. If you put it on medium or low, as long as it circulates, there, that'll circulate it and doesn't have that very. Is that the last? Is that the latest? Is that the lowest? Okay. All right. That's good. That's good. Okay. Bien, es que tenemos un problema con el aire acondicionado. Estamos poniendo ventiladores porque hay calor. Hay calor. No están en el infierno todavía porque no van a ir allá, pero hay calor. Okay. Entonces, del reino, aquí se habla, se encuentra en el futuro. No está en el presente. Eso es lo que tenemos que ver, el contexto de lo que estamos leyendo. Sin embargo, el futuro impacta al presente. Los creyentes deben de caminar basados en los valores divinos que apuntan hacia el reino venidero del Mesías, porque ahí está nuestra herencia para la gloria del Señor. ¿Okay? Él a nosotros nos mueve con su palabra, si se dan cuenta, y eso es lo que nosotros tenemos aquí en estos momentos. Entonces veamos el poder del reino, que se encuentra en 1 Corintios 4:20. Este es otro versículo que es empleado por los teólogos del reino ahora, que es muy interesante por su contenido, pues ellos utilizan eso para respaldar la posición que ellos tienen. Ahí se los pongo en la pantalla de nuevo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces ellos utilizan esto para promulgar lo que ellos están diciendo. Pero no lo puedes sacar del contexto. ¿Okay? Veamos el contexto. El contexto se encuentra en 1 Corintios 4:5 y 1 Corintios 4:8. El primero que les pongo es 1 Corintios 4:5. Y fíjense lo que nos dice. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga. Físicamente tiene que venir, ¿ok? El cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto a los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Primero. El otro versículo es el de Corintios 1:8. Y este es el apóstol Pablo que está presentando el asunto de la manera que solamente Pablo lo puede hacer, pues. En 1 Corintios 4:8 dice, ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros, y ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reinásemos también con ustedes. Ustedes pueden ver que el sarcasmo que utiliza él es maravilloso. Está hablando de ellos porque ellos están proponiendo que ya han llegado a tener todo lo que ellos querían, porque han sido tan bendecidos por el Señor que se han olvidado de Dios y están disfrutando de las cosas. Entonces, como pueden ver, el contexto arguye a favor del entendimiento futurista de la palabra reino, que es utilizada en el versículo 20. Y de nuevo, Stanley Toussaint, este erudito, observa lo siguiente. En el texto griego no hay un verbo. ¿Okay? Cuando no hay un verbo, especialmente en los escritos de Pablo, él está excitado. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, él dice, para mí, vivir Cristo, morir ganancia. No utiliza para mí vivir es Cristo y para mí morir es ganancia. Porque está en un estado animado. ¿Okay? Está brincándose el verbo por una necesidad para darle más énfasis a lo que él está diciendo. Y aquí no lo está utilizando el verbo. Entonces, este Toussaint observa que en el texto griego no hay un verbo, o sea que tiene que ser suplido por el lector. El asunto es que Pablo, él está hablando elípticamente, básicamente, emocionadamente. El asunto es que Pablo estaba anticipando el futuro, se puede ver en los versículos 5 y 8 y en el mismo capítulo pues, que estamos viendo. También Alba McLean añade, al interpretar a 1 Corintios 4:20 como un reino presente de los santos, esto pone a Pablo en problemas porque de esa manera Pablo estuviera contradiciéndose a sí mismo a lo que ya había escrito en los versículos 5 y 8. O sea que
es más importante lo que dicen los teólogos del reino ahora que lo que dijo Pablo en el contexto en el cual lo dijo. Entonces ellos tienen que ser gimnasia, malabaristas, tienen que ser malabaristas de la palabra para enredarla de tal manera que las personas crean que es lo que ellos están diciendo lo que es correcto. Y además la palabra poder, que es dunamis en el griego, en el versículo 20 puede ser, se puede utilizar en el sentido futuro. De esa manera es utilizado en Hebreos 6:5. Y aquí se los pongo para que ustedes vean el uso de la misma palabra en el futuro, en Hebreos, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Del siglo venidero, Kai, Kalón, y aquí dice la palabra dunamis en subrayado, ¿verdad? Y esa palabra dunamis está utilizada en el futuro como debe ser utilizada en esta ocasión. En el siglo venidero es ainos melontos, te melontos aionos. ¿Okay? Entonces, de nuevo, Alba McLean observa el mismo término griego es utilizado, entonces, para describir los grandes milagros públicos que, de acuerdo con Hebreos 6:5, le pertenecen a la edad venidera, o sea, la edad del reino. Además, todas las demás referencias al reino son futuristas en su carta, en la propia carta que le está haciendo a los Corintios. Entonces, aquí tenemos lo siguiente en el mismo libro, en el mismo de Corintios. Unos saben que los injustos no heredarán en el futuro, ¿verdad?, el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Okay? Claro está que hoy en día, con el movimiento que existe de los homosexuales, ¿verdad? Ellos dicen que la palabra está en contra de ellos. La palabra no está en contra de ellos, porque aquí están los inmorales, que son, aquí miren los que están aquí metidos. Los inmorales, los idólatras, los adúlteros. ¿Cuántos hombres no son adúlteros? ¿Cuántas mujeres no son adúlteras? ¿Verdad? Ni los afeminados, que es el hombre que hace el papel femenino, y el homosexual que hace el papel masculino en esa relación. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Okay? Muchas personas interpretan esto como esta persona no se salva, pierde la salvación, pero no tiene que ver nada con el asunto. Están hablando de la segunda herencia en el reino de Dios, porque el reino de Dios es de ellos. Si tú creíste en el Señor Jesucristo, es tuyo el reino de Dios. Ahora, si tú persigues este estilo de vida, no importa cuál sea, no importa cuál sea tu preferencia, tu estilo de vida, si tú practicas eso, tú no vas a conocer la palabra de Dios, porque estás más interesado en satisfacer tus deseos que conocer la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta que la palabra de Dios echa abajo tus deseos. La guerra está entre la carne y la palabra de Dios. Pero si tú te vas con la palabra de Dios, entonces tú sí vas a heredar esa segunda herencia. Pero todos nosotros, los seres humanos, pasamos por este problema. No es tuyo, singular nada más. Todos nosotros tenemos el problema. No vayas a creer que tu problema es mayor que el problema de los demás. Porque todos nosotros tenemos nuestros propios esqueletos. ¿Se dan cuenta? En el closet. Todos nosotros. Aquí no hay uno bueno, señoras y señores. Entonces, no vayan a pensar en eso. Pero lo que les estoy diciendo con esto es que las referencias son futuristas, porque aquí está hablando acerca de heredar al reino de Dios en el futuro, no que el reino de Dios está vigente en este momento. También vemos en 1 Corintios 15:24 que nos dice, 1 Corintios 15:24, entonces vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre y después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. O sea, está hablando del dominio, autoridad y poder, está hablando del sistema cósmico de Satanás. Y esto va a ocurrir al final del milenio. O sea que aquí tiene que pasar algo, esto es algo futuro. Y después, en 1 Corintios 15:50, dice, y esto digo, hermanos, cuando dice eso está hablando con la familia real. ¿Okay? Cuando dijo acerca de los borrachos, de los difamadores, de los homosexuales, está hablando con la familia de Dios, está hablando con los hermanos, o sea que ya eran salvos. Bueno. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. O sea, que nosotros, está hablando del reino de Dios y está hablando que la carne y la sangre se quedan aquí. La carne no puede heredar el reino, es el hombre espiritual que lo puede heredar. Y si tú no tienes el hombre espiritual porque no has nacido, tú no vas a heredar el reino de Dios. Ahora, en la tribulación, que es otro periodo de la administración divina de la historia, son los que quedan vivos después de la tribulación que van a poblar el milenio.
y van a haber gentiles y judíos. ¿Okay? Estos sí tienen la naturaleza pecaminosa. Ellos no están heredándolo, sino están pasando al reino. ¿Me explico? Los que lo heredan son los que regresan con él, en el cuerpo glorificado. Bien, entonces, aquí tenemos que la idea que esto encierra es que el conocimiento del futuro influencia el comportamiento del presente. Si tú tienes por conocimiento que el Señor Jesucristo va a regresar a gobernar y que tú tienes una posición exaltada en ese lugar, si tú te permaneces fiel, entonces tú vas a empezar a pesar las cosas del mundo. ¿Qué es más importante? ¿Perder mi tiempo por lo que ofrece el mundo en estos momentos, que solamente me va a durar por un periodo de quizás 15, 20 o 30 años, o por lo eterno, por lo duradero, 1000 años y posteriormente la eternidad? Bueno, yo les voy a dar un pequeño ejemplo. Ustedes saben que yo juego pickleball, el famoso jueguito pickleball. Y es algo muy interesante porque puedes sacar lecciones muy interesantes de él mismo. Hay personas que se aplican muchísimo para subir y subir de rango y ganar torneos y subir y llegar a ser lo más grande. Pero eso es un fósforo, es una mecha, y se apaga, porque vienen otros que te van a quitar el lugar. Es el rey de la montañita y te llenas de arrogancia pensando que eres el mejor y lo que haces es pisar a las otras personas para tú subir. ¿Okay? ¿Y de qué te sirve todo eso? ¿Te lo vas a llevar? ¿Se van a recordar de ti? ¿Se van a recordar de ti? En el año 1948, ¿quién fue el mejor futbolista de la Liga de Brasil? No. Bueno. ¿Y en el año 32? Le doy más tiempo para que se olviden, porque se van a olvidar. Nosotros nos vamos a olvidar de esas cosas. ¿Se dan cuenta? Son cosas pasajeras, no sirven para nada. ¿Okay? Pero el futuro que nosotros tenemos con el Señor, eso sí vale. Eso es oro, plata y piedras preciosas. Eso no te lo quita nadie. Entonces nos chupamos el dedo como idiotas o nos ponemos a ver las cosas de Dios. Eso es lo que vale la pena. Lo otro no vale la pena. Nada de lo que ofrece Satanás en el mundo terrenal vale la pena. Es lo que Dios da. Y Dios te va a dar todo lo mejor y lo máximo, que es la parte interesante. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que esta información tiene influencia grandemente, pues, nuestro comportamiento presente y nuestro caminar en vista del reino, porque hay algo que Dios tiene para nosotros y lo que nosotros tenemos en el futuro es para la gloria de Cristo. Porque yo les he dicho que nosotros no lo glorificamos si Él no nos puede bendecir. Él no nos bendice basado en lo que nosotros hacemos, Él nos bendice de acuerdo con su palabra. Él bendice su palabra en nosotros y Él guía nuestro comportamiento a través de su palabra. Y la bendición es que Él está guiando tu comportamiento, no que tú estás haciendo las cosas por Él. ¿Okay? Muy importante la diferencia. Bueno, entonces, aquí tenemos algo interesante también en 2 de Pedro 3:11. Porque 2 de Pedro 3:11 nos dice a nosotros, puesto que todas esas cosas han de ser destruidas de esta manera, está hablando de las cosas del mundo temporal, terrenal y finitas. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y si tú tienes la palabra de Dios, te llevaste el oro, plata y la piedra preciosa, eres la persona más rica del futuro. ¿Okay? Entonces van a ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta? Ahora, cuando dice santa conducta, lo primero que viene a la mente de las personas que vienen de la Iglesia Católica es la coronita, el santo, la conducta piadosa. Que yo no toco, no mato una mosca y que ayuda a Raimundo y todo el mundo. No, señor, a eso no se está refiriendo. Está hablando separados de la maldad que es el sistema cósmico de Satanás. Eso quiere decir separado de la carta mayor de Satanás, que es la religión. La religión embolata a todo el mundo. La filosofía embolata a la gente. Él está hablando de separarse de la maldad. Es la santa conducta. La santa conducta quiere decir la conducta separada del mundo. ¿Okay? Tú te separas del mundo, el mundo no tiene nada que ofrecerte. Ahora, de nuevo te lo digo. Si tú estás con el Señor, Él te va a bendecir aquí en la faz de la tierra porque tú eres su embajador. Él te va a proveer todo lo que tú necesitas, como le proveyó al pueblo de Israel y como le juró al pueblo de Israel. Si tú haces lo que yo te digo, yo te bendeciré. Te alcanzaré con bendiciones. O sea, todo lo que tu mano toque la bendeciré. Yo te voy a llenar de las cosas maravillosas que tú no has conocido. ¿Okay? Hay que mantener esto. Y después dice, y en piedad. ¿Qué significa la piedad? Utilizando la palabra de Dios almacenada en el corazón. La palabra es eusebea, que quiere decir que una persona ha sido edificada con la palabra, conoce la política divina y la piedad más que todo tiene que ver, ¿saben con qué?
con predicar el evangelio de la salvación a las personas que no conocen a Cristo. Primero, lo primero, para eso estamos aquí, para decirles a otras personas y rescatarlas de la muerte futura, del segundo juicio. Y segundo, incitándolos a que vengan a conocer la palabra de Dios. Si todo el mundo en la iglesia hace eso, la iglesia toma pasos gigantes. Tú solamente puedes bendecir con tus escasos recursos a un pequeñito grupo de personas. ¿Okay? Quizás 3, 4, 5, quizás 10, quizás eres grande y alcanzas a 100. Dios puede bendecir a todas las personas que vengan a Él. A millones y millones y millones de personas Él lo bendice directamente. ¿Me explico? ¿Okay? Sí me estoy explicando. Él puede bendecirlo, pero no como tú con tus escasos recursos. Ahorita se los digo. Sino con sus recursos que son inacabables. Él tiene recursos eternos. Él es el dueño de todo. ¿Quién va a bendecir más, tú o Él? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Traer a la persona y decirles, vengan a conocer al Señor para que sean bendecidos en las manos de su Padre que los ama. O sea que nosotros no reinventamos la rueda. Ya eso está inventado. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Pero el tema que estamos tratando es el asunto de que todas estas cosas van a ser estudiadas y después es que viene el Señor a gobernar a la faz de la tierra, el Mesías, a tomar el reino que le corresponde, que es el reino de su padre David, humanamente hablando. Entonces, de esa manera, el ministerio de Pablo puede demostrar la autoridad de ese reino venidero. Pablo mismo lo hace. Entonces, lo que vamos a ver también es que él debe gobernar hasta un tiempo. Veamos, esto lo vamos a ver en 1 Corintios 15, del 23 al 28. 15, 23 al 28. Los teólogos del reino ahora, que son los que están bifurcando la iglesia y se la llevan a otro lugar, a veces apelan a 1 Corintios 15, 23 a 28, en un atentado de encontrar soporte para su teología. Estos versículos importantes dicen lo siguiente, y aquí se los pongo para comenzar porque, fíjense, lo que estamos haciendo es desmantelar los versículos bíblicos que ellos utilizan para respaldar su posición. Y nos damos cuenta que en cada instancia no soportan lo que ellos dicen. Tienen que hacer malabarismo con las palabras para que presenten el caso de ellos. Pero cuando los escudriñas, basados en el contexto y basados en lo que dice el Antiguo Testamento, pierden todo su poder. O sea, pero tienes que conocer estas cosas para poderlo hacer. Veamos entonces a 1 Corintios 15, 23 al 28. Ahí lo tienen en la pantalla. Dice lo siguiente. Pero cada uno en su debido orden. Fíjense esto. Cristo las primicias. Está hablando de la resurrección, señoras y señores. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. El fin, en el milenio. ¿Okay? Al final del milenio, Él entrega su reino al Dios y Padre después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. ¿Okay? Es en el juicio de apelación de Satanás. Al final tenemos el caso presentado por Dios. Y Él presenta su caso. El caso tiene que ver con el hecho de que el hombre, a pesar de estar en un medio ambiente perfecto y en una justicia perfecta, se va a rebelar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el libre albedrío es el que define. Y eso es lo que le está tratando de enseñar Dios a Lucifer. Que él escogió por su propio libre albedrío lo que le espera. ¿Okay? Siendo él mucho más inteligente que los hombres. Pero tiene la misma cosa que nosotros, libre albedrío. Entonces, dice, entonces vendrá el fin cuando entregue el reino de Dios y Padre después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. Gobierno milenario. Y el último enemigo que está abolido es la muerte. En estos momentos, ¿se ha abolido la muerte? No. Primero tiene que ocurrir eso, se tiene que abolir la muerte. Aquí en nuestra propia iglesia hemos tenido 2 muertes casi en el transcurso de 3 semanas. ¿Se ha abolido la muerte? No, la gente se sigue muriendo. Entonces, para que esté gobernando el cielo, la muerte no tiene que existir. ¿Verdad? O sea, eso es muy interesante. Entonces, dice, debe reinar hasta que haya puesto todos en el medio, porque Él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas, es evidente de que exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que a Él todas las cosas para que Dios sea todos en todos. O sea que al final de ese juicio de apelación de Satanás,
después de que el tribunal de Cristo haya evaluado a los creyentes y hayan regresado con Él para gobernar en el reino milenario, después de esto, en el gran trono blanco, que es el juicio final, el mismo Señor Jesucristo va a condenar a los incrédulos por no haber creído en su sangre. Ellos van a querer estar ahí, no en base a los pecados, y los pecados no se van a mencionar en el juicio final, sino, ¿por qué? Porque ya Jesucristo pagó por todos los pecados de toda la raza humana, pasados, presentes y futuros. Lo que se va a mencionar es las obras de bien humano. Las obras de bien humano. Eso sí se van a mencionar, que es la producción de la naturaleza pecaminosa humana, porque Él no pagó por eso en la cruz. Y la rectitud imperfecta del hombre, que quiere tener comunión eterna con Dios basado en su rectitud imperfecta, cuando Dios tiene una rectitud perfecta, y Dios no puede tener con su rectitud perfecta una unión con personas con una rectitud imperfecta. Solamente los que fueron rescatados y recibieron la justificación por medio de la sangre del Cordero son los que tienen la rectitud imputada de Dios en ellos. Eso sí pueden tenerla. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, primero que todo, quiero darles la interpretación apropiada de estos versículos antes de explicarles cómo muchas veces han malinterpretado este asunto los teólogos del reino ahora, que se apegan a la hermenéutica complementaria. ¿Okay? O sea, está abierta y ellos tienen revelación adicional que Dios les dio a ellos, a la cúpula, y eso ha sido transmitido a los de la cúpula nada más. Porque resulta que esa información fue dada 2000 años atrás. Pero ellos dicen, no, esa solamente los que están arriba la pueden saber. O sea que dejan abierta la Biblia ya no es un libro cerrado. Primero que todo, 1 Corintios 15, 24, fija el tiempo general del reino en el futuro cuando dice, entonces vendrá el fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Ahora, debido a que el contexto del pasaje tiene que ver con la resurrección futura y el fin, entonces el establecimiento del reino tiene que suceder en un futuro distante, no ahora. Dios no está gobernando, el Señor Jesucristo no está gobernando desde el cielo en estos momentos. Alba McCain lo explica de esta manera. El tiempo en que el reino venga puede ser comprobado por medio del sujeto principal del contexto. Estamos hablando de la gramática griega. ¿Okay? El cual es la resurrección. ¿Cuál es el sujeto de todo esto que les leo? La resurrección. De eso se trata. Entonces, cada hombre tiene que ser resucitado de los muertos. Se nos dice, pero cada uno en su propio orden. Hay un orden de resurrección. Entonces, esta orden tripartita de resurrección encaja perfectamente bien con el sistema escatológico, o sea, de los eventos del porvenir del Nuevo Testamento. Primero, la resurrección de Cristo mismo ya ocurrió, ya resucitó. Segundo, la resurrección de sus santos en el segundo venimiento. Primero los santos del Nuevo Testamento y después los santos del Antiguo Testamento y después los santos de la tribulación. ¿Okay? Eso es una sola resurrección. Y segundo, entonces, tercero, la resurrección de los que no han sido salvados, de los incrédulos, al final. Estas son las personas que no creyeron en la obra de salvación del Señor Jesucristo, sino que pretenden presentarse ante el trono blanco con sus propias obras. Hay personas que yo les he comentado que han llegado a tener mucho dinero y entonces se sienten culpables de que por qué ellos tienen tanto y por qué hay tanta pobreza en el mundo. Entonces comienzan con el altruismo y la filantropía a darles a todas las personas que no tienen y a tratar de quitar las enfermedades del mundo y a tratar de darle de comer al Raimundo de todo el mundo. Entonces han logrado tener 2.577.000 obras de bien humano y van al trono blanco a presentarse ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y decirle a Él, mira todas las obras buenas que yo he hecho. ¿Okay? Y le va a decir, tú no puedes entrar aquí porque todas esas obras las hiciste con tu rectitud humana. Y como trapo de injusticia son las obras del bien humano. Eso no lo puede. Es más, la Biblia dice como trapos sucios de menstruación ante los ojos de Dios son las obras de bien humano. Si los haces en la carne, no sirven para nada y se queman. Pero estamos hablando ahora del incrédulo. Y el incrédulo no se puede presentar al trono de Dios con su rectitud imperfecta y pretender que Dios lo haga pasar. Ya el pecado que cometió no es el tema, porque esos fueron pagados en la cruz. El tema es las obras de bien humano. Pero el más profundo es la rectitud. No tiene la rectitud de Dios que es imputada cuando tú crees en el Señor Jesucristo.
no hay salvación. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. La resurrección que los que no han sido salvados al final. Y entonces, les pongo aquí en la pantalla lo que nos dice. Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Esos son los cristianos. Los que duermen son los cristianos. Para que no nos entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Si tú eres cristiano, si tú crees en el Mesías, y tú sabes que tus seres queridos han creído en el Mesías, no tienes por qué entristecerte, ¿okay? Que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esa es la primera resurrección, así también Dios traerá con ellos a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. Que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Verdad? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Cuando habla de la trompeta de Dios, está hablando del shofar que se utilizaba en las épocas de Israel para hacer la congregación del pueblo. Cuando tocaban el shofar, el pueblo lo oía y se venían a congregar. ¿Okay? Bueno, entonces la congregación de los muertos en Cristo se levantarán primero, la segunda resurrección. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro en el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, confórtense los unos a los otros con estas palabras. Esa es la primera y la segunda resurrección. La tercera resurrección de los incrédulos se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis 20:11. Y ahí lo tienen. Apocalipsis 20:11. Y vi un ángel, y vi un gran trono blanco, y al que estaba en él, en cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Los grandes son los gobernantes de este mundo, señoras y señores. Recuerden que el sistema cósmico es gobernado por los que el Satanás permite que estén ahí. ¿Okay? Y dice, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. O sea que, miren, este es el proceso. El proceso es que, aquí les voy a poner los libros. ¿Okay? Aquí está el libro de la vida. El libro de la vida. Vamos a ponerlo al pergamino, como un pergamino. Libro de la vida. Y lo que hace Dios es que Él escribe los nombres de todas las personas que han vivido en la faz de la tierra, que fueron escogidos por Él o para participar en el conflicto angélico. ¿Okay? Estos son los seleccionados. Todas las personas que viven en la faz de la tierra son seleccionados para participar en el conflicto angélico, el conflicto del juicio de apelación de Satanás. Entonces después, en el gran trono blanco, donde está sentado nuestro Señor Jesucristo, el gran trono blanco, se abren dos libros más. Y estos libros están basados en las obras. ¿Okay? Obras. Obras. Entonces, ¿qué sucede? La voluntad de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento, que todos se salven, y los inscribe en el libro de la vida, el libro de la vida. Pero si la persona, por su propio libre albedrío, rechaza la sangre del Cordero y le dice no al Evangelio de la salvación, su nombre es borrado del libro de la vida y puesto en el libro de las obras. El que no ha fallado en el libro de la vida y es hallado en el libro de las obras, ese va a ser condenado basado en sus obras. Va a ser condenado basado en el hecho de que esta persona que se encuentra aquí se presenta ante el trono de Dios con su rectitud imperfecta y va a ser juzgado por un Dios con una rectitud perfecta. Y no hay compatibilidad entre la rectitud imperfecta del hombre con la compatibilidad con la rectitud perfecta de Dios. Y es basado en eso, basado en las obras que Él dice que hizo, que va a ser juzgado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, en la producción de la naturaleza pecaminosa, el hombre produce, por un lado, obras de bien humano y por el otro lado, pecados. La producción que fue juzgada en la cruz fue la producción de los pecados. Nuestro Señor Jesucristo no pagó por la producción de las obras de bien humano, que son las que utiliza Satanás
para, a través de la religión, gobernar el mundo. Que las personas caigan pues como dominó, porque a la gente le gusta hacer cosas buenas y sentirse bien. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Y entonces el mar, y dice, el mar entregó los muertos que estaban en ellos, y los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados en lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Versículo 13, el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí no se encuentra ningún creyente, estos son para los incrédulos. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Okay? Si tú dices que tú amas a una persona y que verdaderamente tu corazón late por los pobres y por los necesitados y por las personas que están sin nada, dales el evangelio. Eso es lo que ellos necesitan, si no terminan en el lago de fuego. ¿De qué les sirven las cosas que tú le diste en estos momentos si se van al infierno? Ahora, si tú se lo das, te vas a limpiar las manos. ¿Okay? Yo vine, te ayudé para darte el evangelio. Aceptaste una cosa, pero no aceptaste lo que era más importante. Entonces, a otra cosa, mariposa. Tengo más personas que ver. Ahora, de todas maneras, la semilla ya la plantaste. Ya hiciste tu labor. Esa es la labor que nosotros hacemos como cristianos. Esa es la importancia de nuestro llamado. Entonces, ahí tienen ustedes lo que nos dice. Y debido a que el reino tiene que ser establecido en la segunda venida de Cristo, que es el Mesías, y tiene que ser entregado al Padre al final, entonces el periodo del reino tiene que ser ubicado en el futuro entre las dos resurrecciones. ¿Se dan cuenta? Las dos resurrecciones. La primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección es la de Jesucristo y de la iglesia, y la segunda resurrección es la de los incrédulos. Entonces, ¿dónde está el reino? En medio de los dos, el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Ahí concluimos nuestra clase. La semana que viene seguimos. Ustedes pueden ver que esto es verdaderamente interesante. Y nosotros, más y más, pues seguimos instruyéndonos con la palabra de Dios. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta información tan valiosísima que nos has otorgado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine con la misma, Señor, que la retengamos en nuestro corazón para poder crecer y para conocer tu política aquí en la faz de la tierra y para hacer uso, pues, de la defensa de tu evangelio. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces con todas estas cosas y que todo nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.